Buenas tardes, gracias por conectarse. Vamos a comenzar en un par de minutos. Estamos esperando que todos terminen de conectarse. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Alarcón. Yo soy especialista senior en energía en la división de energía del BIP, coordino los temas de transmisión y es un gusto poder ser su anfitrión en este webinar sobre nuevos modelos para financiamiento de transmisión en América Latina y el Caribe. El webinar tiene una duración de unos 90 minutos, más o menos. Tendremos primero unas palabras de introducción de Marcelino Madrigal, el jefe de la División de Energía. Luego una presentación a cargo del equipo del Grupo Mercados Energéticos Consultores, Darío Quiroga y Nicolás Barros. Y luego un espacio para preguntas y respuestas. El webinar tiene traducción, entonces los que quieran escuchar el webinar en inglés pueden hacerlo haciendo clic en los tres puntos y buscando el idioma inglés. Y también tiene la opción de poner preguntas en la casilla de Q&A. Como mencionaba, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final, pero pueden también poner preguntas mientras se está realizando la presentación. Sin más, le paso la palabra a Marcelino Madrigal, jefe de División de Energía. Muchísimas gracias, Arturo, y gracias a todos los que nos acompañan. Sabemos que es gente muy interesada en que miremos a fondo el reto de la transmisión de energía en América Latina, que como ustedes saben es muy importante, pero creemos que en América Latina todavía más por muchas razones. La demanda en los próximos 25 años podría duplicarse. Tenemos que integrar cada vez fuentes más diversas, como la energía solar y eólica, que vienen incrementando, integrar nuestros sistemas para que sean más resilientes e incluso más capaces de absorber estos choques de demanda que estamos viendo y que se puedan adaptar a la variabilidad hidroeléctrica que vemos cómo está impactando el cambio climático. 60% de nuestra energía es limpia, mucha de ella hidroeléctrica, de ahí que la transmisión compensando diferentes tipos de fuentes, pues es muy importante. Ustedes saben que sin transmisión, pues no funciona el sistema, pero tenemos estimaciones de que por cada dólar que se invierta en generación, tenemos que invertir 0.3 o 0.5 dólares en transmisión. Y sin embargo, cuando vemos en varios de nuestros sistemas cuál es el costo y por lo tanto el impacto que tiene la transmisión en el costo final de la energía es muy poco, lo que nos dice un poco, refleja esta subinversión. La región actualmente invierte como 3,000 millones de dólares en transmisión, es solo una fracción de donde deberíamos de estar. La Agencia Internacional de Energía, de hecho, estima que esta cifra debería ser aproximadamente 11,000 millones, o sea, tendríamos que triplicar. Digamos, puede ser posible que estemos un poquito más rezagados que otras regiones como Medio Oriente o África, que han acelerado bastante la construcción de transmisión. El desafío es institucional, es técnico, es de planeación, es regulatorio, es de temas de permiso ambiental y social. Y en otros webinarios hemos tratado esos temas. El día de hoy es que veamos un poco a fondo el tema de financiación, que va muy pegado con el esquema regulatorio con el que se desarrolla la transmisión en nuestros países. Por eso es que en el webinar de hoy vamos a hablar un poquito de esos esquemas en cómo se puede financiar la inversión en nuestros países. Obviamente los retos de financiación son muy amplios, se requiere inversión privada, la forma en que enganches la inversión privada depende mucho del marco legal que opera en nuestros sistemas, no hay una solución, digamos, únicas, pero sabemos que se puede, es viable atraer inversión privada en cantidades adecuadas para la transmisión, y de ahí que hoy vamos a revisar precisamente
todo lo que tiene que ver con el entramado regulatorio y esquemas de financiamiento de la transmisión. Un poco una revisión de lo que hacemos en América Latina, pero también discutir aquí entre todos qué opciones nuevas deberíamos de estar explorando, como nuevos mecanismos de financiación. Eh, Uno pensaría, y así lo es, la transmisión es una actividad que es rentable, pero sin embargo el reto que tenemos de necesidades de financiación quizás llaman por empezar a buscar mecanismos de financiamiento concesional, financiamiento, no sé, climático que busca las aristas del valor de la adaptación que tiene este tipo de obras. Así de que sin más, agradecemos profundamente a todos los que están aquí. La idea es escuchar, ver esta revisión de lo que se hace en América Latina, pero también lo que se pudiera hacer y que generemos una discusión muy rica. Muchísimas gracias a Darío Quiroga, que está por ahí, el equipo consultor que nos está apoyando. Así es de que adelante con la agenda, Arturo. Muchas gracias. Gracias, Marcelino. Sin más, yo le paso la palabra a Darío Quiroga y Nicolás Barros, que han sido el equipo consultor que hizo este estudio, y además agradecer a los colegas de la División de Energía que han participado de la revisión en diversas etapas. Adelante, Darío. Y pueden compartir la presentación también. ¿Qué tal? Bueno, primero, buenas tardes a todos. Buenos días si hay alguno que está en un horario matutino. Como se dijo, mi nombre es Darío Quiroga, soy socio de Mercados Energéticos Consultores. Me acompaña Nicolás Barros, que ha sido una pieza fundamental en la preparación de todas estas documentaciones. Lo que vamos a hacer es compartirles una serie de ideas que hemos estado desarrollando en el marco de tratar, perdón, estoy tratando de compartir, ustedes me dicen si ya están viendo la pantalla. En el marco de compartir... Darío, se escucha un poco Sí. suave, no sé si puedes aceptar. Ay, no, voy a hablar más, es mi voz automática, que siempre bajita. En el marco de compartir con ustedes lo que hemos pensado como alternativas. Es una combinación, como dijo Marcelino, de conceptos regulatorios que a partir de cuestiones de cómo se desarrollan los derechos de propiedad en el sector, que es la regulación, hemos tratado de ver cómo financiar esos derechos y qué problemas hemos visto que ocurrían y están ocurriendo y cómo tratar de plantear soluciones pensando en el futuro. Entonces, vamos a me dicen si ya tienen la presentación, ¿la están viendo? Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, el primer punto es, vamos a dividir la conversación en una pequeña introducción que tiene los objetivos, los modelos regulatorios que hemos visto y cómo los hemos tratado, y luego una propuesta para la transmisión en cuanto a unos 7, 8 conceptos que podrían ser utilizados para mejorar la atracción de financiamiento al sector. El sector en Latinoamérica ha tenido, a través del transportista independiente en la región, un éxito muy notorio respecto de otras regiones en cuanto a la participación del Estado, del sector privado. Pero ese proyecto, digamos, esa estructura de negocios empieza a tener limitaciones, las mismas limitaciones que uno ve en otras partes del mundo que las tuvieron desde el inicio. Entonces, vamos a ir viendo estos temas y arrancamos así. El informe tenía dos conceptos. Tenía uno, realizar un diagnóstico de los modelos, sobre eso vamos a charlar poquito, y luego el desarrollo de propuestas específicas para tratar de levantar información para que el informe final y las ideas que podamos levantar de esta reunión, de alguna manera las podamos volcar en el documento. En el primer punto, lo que vimos es que hay 5 grupos de países. Y acá hago una aclaración. Analizamos todos los países de la región, todos los países del Caribe y de Latinoamérica, y los países más pequeños no tienen alta tensión, con lo cual esos no los van a ver reflejados con los nombres en algunos casos durante la presentación, porque sus activos de transmisión pueden tener una línea o un activo
y no una gran cantidad de activos, con lo cual nos hemos focalizado en aquellos que tienen un sector de subtransmisión o transmisión para destacar. Los sectores, el primero es el que ha hecho el unbundling y ha transferido la operación del sistema al sector privado. Entonces, todo el sector se maneja en derecho privado y esto implica un tipo de financiamiento diferente, ¿no? Dado que el sector privado puede endeudarse con las reglas del sector comercial y no requiere las autorizaciones o las restricciones que por ahí más complejas que puede tener una organización que está regida por el derecho público, el derecho administrativo. Entonces, en el primer grupo hay una empresa privada que administra una concesión de la operación de las líneas actuales, pero además la expansión del sistema en general se hace a través de una licitación, de una introducción de un transportista independiente para que desarrolle cierta cantidad de activos. Cuando los activos son pequeños, hay alguna regulación específica para que sean entregados al incumbente y eso es regulado. Ese es el grupo 1, es el grupo que tenemos aquí. Luego hay un segundo grupo, donde también ha habido una separación sectorial, o sea, generación, transporte, distribución y en algunos casos comercialización. Pero lo que no ha habido es el traspaso del sector de transmisión al sector privado. Entonces el Estado ha conservado la responsabilidad sobre la transmisión y la expansión en ese caso puede tener dos mecanismos. En el grupo 2, la expansión se hace a través del mismo mecanismo del transportista independiente, es decir, la expansión la realiza una empresa privada y el Estado se quedó con la administración del sector y el manejo de la red en su conjunto, o sea, la operación de la red, y privados administran nuevas líneas, operan y son dueños en algunos casos, según como sea la regulación de cada país. Puede ser que sea un Bill Operate and Transfer la concesión, o sea, un Bill Operate and No. Cuando los países indican que el sector privado, el sector público es el responsable, uno en general hay un Bill Operate and Transfer Back. Darío, Y ese es el mil caso. disculpas ¿Sí? la interrupción. Se escucha muy bajo. No sé si podemos hacer algo con el micrófono. Sí, vuelvo a hacer lo que me dijeron. Sí, A ver, o si puedes hablar un poco más fuerte, mil disculpas. vamos a tratar de hablar un poco Sí, más fuerte, sí. porque entonces, este grupo de activos, estos dos grupos de activos, que son empresas de tipo pública, donde la expansión de la transmisión es generada en un caso por un transportista independiente, o en otro caso la transmisión ha quedado en manos de ese operador público, y ese sería el tercer grupo de países, y que no quiere decir que no pueda haber inversión privada, sino que la operación de esos activos debe ser pública. ¿Tá? Entonces, ese es el grupo 3. El grupo 4, ¿tá? Es donde la generación ha sido separada, pero la distribución y la transmisión ha quedado en manos del sector público, ¿no? Es decir, en estos países, en algunos casos, lo que uno encuentra que son países más pequeños, donde la transmisión y la distribución se operan conjuntamente, son países geográficamente más pequeños, o en algún caso como Ecuador son países de mayor porte, pero básicamente el grupo no ha transferido la transmisión al sector público y la expansión también la hace el sector público. Y finalmente, hay una serie de países que han quedado en el medio en la transición y que tienen algunas de las cosas de los anteriores o han realizado una separación de sus activos completa y han vuelto para atrás en alguna de las participaciones privadas. Entonces, este es el grupo 5, digamos, son países que están en un estado de transición. Y esto es lo que podemos decir sobre estos países en cuanto a cada grupo. Entonces, en el grupo 1, uno tiene Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú. Argentina ha tenido cierto retroceso en el proceso de unbundling.
en el proceso de la liberalización, pero en cuanto al formato del mercado ha quedado igual. Lo que ha pasado es que el gobierno tenía la oportunidad de hacer la expansión y ha hecho parte de la expansión a través del gobierno en los últimos años. En la primera parte de la desregulación lo hizo el sector privado. Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú han seguido con un proceso muy grande de expansión de la transmisión independiente y como comentario, el mercado global de este tipo de activos, cuando uno ve la base de datos del Banco Mundial, el 60% de los proyectos en el mundo están en estos países, donde la participación es del sector privado muy potente. En el segundo grupo uno encuentra a El Salvador y Nicaragua. Han separado, han dejado la transportista en manos del sector público y de alguna manera la expansión está en manos podría estar en manos del sector privado, también la puede hacer el sector público, ¿no? En este grupo uno podría ubicar, aunque está en el cuarto, Honduras, ¿no? Porque tiene esta característica también. El grupo 3, que es el grupo que ha dejado en manos del sector público tanto la operación de los activos actuales como la expansión, incluye a Panamá y República Dominicana. En los dos casos, las empresas son de derecho público, o sea, es el Estado el que hace la licitación con las normas del sector público. Y en el grupo 4 uno encuentra Bolivia, Ecuador, México y Paraguay, que son países en que, si bien México tuvo un unbundling, la realidad es que todo quedó centralizado en CFE y de alguna manera la reforma no ha avanzado y estas empresas están dentro del derecho público. Y finalmente las que están en una situación híbrida o de transición. ¿Cuáles son los temas que uno ve en todos los casos, ¿no? Es decir, bueno, donde ha habido situaciones de atraso con los planes de expansión, donde la transmisión está de alguna manera teniendo limitaciones. Uno es en los permisos ambientales y sociales. Entonces uno encuentra que en Colombia del Norte, en La Guajira, ha sido muy complejo para los desarrolladores privados obtener los permisos o los acuerdos sociales para desarrollar las líneas. Entonces, esto, ¿qué es lo que termina siendo? Y en esta hoja yo diría, miraría lo que está en azul más claro, cuál es la temática, ¿no? Y en el azul más oscuro, cuál es el impacto. Y uno lo que ve es que los permisos ambientales y sociales han empezado a devorar los proyectos. Esto es una cosa nueva, esto pasaba antes, pero los proyectos de generación tardaban muchísimos años en desarrollarse. Entonces uno si hacía una planta térmica, una planta hidroeléctrica, tardaba 3, 4, 5, 6, 7 años. Entonces la transmisión empezaba con el tiempo adecuado como para saltar esos procesos administrativos y los activos llegaban todos a la vez, digamos, a operar o con algún retraso de más la parte de la construcción del activo de generación que el de la transmisión. Esto ha cambiado con los renovables. Los proyectos renovables se pueden hacer en 6 meses, un año en general. Entonces, los permisos y sus plazos han empezado a ser un problema para el desarrollo de la generación renovable. Y esto empieza a tener una descoordinación, que es el segundo tema, entre los tiempos de la generación y la transmisión, porque ya no ocurre esto que hablábamos, es decir, hay tiempo de sobra para la transmisión y la generación es el camino crítico. Entonces eso genera que cuando se piensa en cómo va a ser el sistema y se hacen las licitaciones, se hacen los contratos, uno tiene cierta cantidad de activos que por ahí no pueden despachar porque no hay líneas de transmisión, no hay problemas de congestión, porque hay activos que están generando, ya están instalados y tienen que ir por líneas que no tienen la capacidad para transmitir toda la energía que se tiene que evacuar. Eso también tiene un segundo punto, es que pone un riesgo en la oferta y por lo tanto en la seguridad energética. Entonces este es el segundo componente que encontramos de las barreras. El tercer componente que uno ve en algunos países es el tema de la sustentabilidad tarifaria, es decir, cuando uno va y mira la cadena completa de pagos, hay países donde las tarifas recuperan todos sus costos,
entonces la cadena de pago funciona muy bien. En los países que esto no ocurre, lo que tiene es que es más difícil para el inversor privado, aunque tenga algún esquema de transportista independiente, o para el sector público, conseguir el financiamiento, porque uno cuando se sienta con el flujo, no todo se paga y hay aportes del Estado que a veces son constantes, pero a veces no lo son. Entonces, cuando eso ocurre, los proyectos son más riesgosos, el costo del capital es más alto. Entonces, la cadena de pago, de nuevo, por un tema de sustentabilidad de costos, se transforma en algo muy relevante. A veces las tarifas son sustentables y tampoco funciona la cadena de pago por cuestiones del nivel de pérdidas o incobrabilidad, ¿no? Entonces, son los temas de sustentabilidad también. Y finalmente, el tema de la selección de proyectos. En general, la expansión ocurre a través de una planificación centralizada hoy en la mayoría de los países. Hay proyectos de iniciativa privada, generalmente una generadora que se tiene que conectar a la red central hace una línea de corte privado o un privado, una industria que se tiene que conectar a la red, pero eso es lo menos, ¿no? En general, el 90 y tantos por ciento de las líneas grandes son definidas por un planeamiento centralizado. Tiene diferentes formas, en algunos casos con más participación de las distribuidoras, con otros menos participación y solo el sector de generación, pero en casi todos los países hay una planificación y esa planificación no tiene en cuenta, es llevada a cabo hoy en un plazo que no tiene en cuenta hoy la velocidad de desarrollo de los proyectos renovables. Entonces empieza a, a, a transformar en una debilidad del sistema. Si bien los proyectos que se licitan en general son los proyectos necesarios, tiene todo un mecanismo de selección para que sean proyectos que realmente cumplan con la regla de oro, es decir, que reduzcan el costo de la energía no suministrada y que sean realmente necesarios para el sistema, ese plazo es en general muy lento. En el único país donde hay un sistema de iniciativa privada que ha quedado trunco es en la Argentina, que fue utilizado en los 90 al principio, pero de nuevo eran proyectos de generación térmica o hidroeléctrica con mucho plazo para las participaciones, para las audiencias públicas y llevar todo el proceso, con lo cual el proceso de definición de líneas también es una restricción. ¿Y qué es la restricción? Ahí, bueno, modelos de participación privada. Y pondría otro tema más, ¿no? En el tema de la selección de proyectos a la hora de expandir el sistema, las capacidades locales tienen mucho que ver. Es decir, uno lo que encuentra en toda la región es que hasta líneas de 220 kilovolts hay empresas locales de construcción que pueden prestar los servicios. Cuando uno pasa de ese grupo, hay unos menos, hay muy pocas empresas que pueden hacer eso, y lo mismo pasa con las empresas privadas que pueden prestar el servicio. Entonces, en muchos países ese tipo de activos solo uno encuentra conocimiento en las empresas públicas. Entonces, estos son básicamente las barreras. El informe tiene más cosas, estamos tratando de focalizar en los principales temas. ¿Se escucha bien ahora? Sí, se escucha mejor. Gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, acá vamos a hacer un paneo muy rápido. Utilizamos para todos los análisis un modelo de condicionalidades para después poder entender, para poder después comunicarnos, ¿no? Es decir, hay temas con el marco legal, ¿no? Hay temas de riesgo político, hay temas de espacio fiscal, hay temas de factores macroeconómicos que impiden el desarrollo, hay temas de capacidad institucional, o sea, hay veces que el problema está en el regulador, pero también esto que comentaba, dice, la falta de empresas capacitadas para tomar cierto tipo de obras. Entonces, la escala que se necesita es más grande para poder traer una empresa constructora extranjera o un proveedor extranjero, un desarrollador extranjero. El tema de disposición a pagar, el tema de la tarifa, la sustentabilidad tarifaria, la asequibilidad de la tarifa y finalmente las escalas de los proyectos. Estos temas están a lo largo del informe todo el tiempo tratados al momento de definir cuáles son los problemas. Y acá un poco cómo eso se transforma en cuestiones concretas, ¿no? Es decir,
Bueno, ¿qué es el tema del marco regulatorio? Este tema del derecho público, que cuando uno está en el derecho público, las normas de compra son mucho más complicadas y si uno piensa en los derechos de paso, uno tiene que hacer público que va a construir la línea, ¿no? Entonces, siempre recuerdo cuando empecé a trabajar en este sector que una de mis socias, hoy retirada, me decía, sí, cuando en Uruguay anunciábamos una línea de transmisión, en ese lugar iban a construir un estadio de fútbol, ¿no? Entonces, siempre estaba el tema, una vez que uno planteaba el caso, aparecían todo este tipo de cosas. Entonces, aumenta el valor de la tierra y los derechos de paso pasan a ser un mecanismo de extracción de renta de los que de los que están en el lugar donde pasa la línea. Y eso tiene diferentes soluciones. En los países que somos muy planos, eso, uno puede correr la línea un costadito, digamos. Ahora, en los países que son montañosos, esto es mucho más complejo. El lugar donde tiene que pasar la línea tiene mucho menos opciones. Y así podemos también hablar del esquema de cobro, las condiciones para la expansión en los temas de marco legal. El riesgo político afecta a todos los grupos de problemas. En los temas del espacio fiscal, dice, donde hay estados que están bien financieramente, pueden trabajar en los subsidios. Lo que hemos visto con esta situación es que en muchos países donde la cadena de pago es muy sólida, hay mecanismos de subsidios que son propios del sector, que están bien definidos y que no tienen una revisión presupuestaria anual. Y eso le da al inversor, al inversor y al financista, ¿no? Que puede ser un banco de desarrollo, un banco privado que financia una empresa pública, le da un horizonte más claro sobre el comportamiento de ese subsidio, ¿no? Como el sistema del FOSE en Perú. Los factores macroeconómicos, obviamente, tienen unos esquemas regulatorios con tarifas que están en dólares y ajuste por inflación que de alguna manera lo mitigan, pero está dentro de los puntos. Los temas de capacidad institucional están en todos los casos. Y finalmente, los que están abajo, estas condiciones de expansión, tarifas, uno los puede ver. El tema de la escala de los proyectos es relevante. Si uno está pensando en atraer inversión, si el proyecto es muy chico, un proyecto de 10 millones de dólares en general no atrae a un operador privado, tiene que ser un proyecto un poco más grande. Entonces, este tipo de cosas son relevantes. Y si uno quiere traer a un país que no tiene todavía la participación del sector privado, hemos hecho algunos estudios para África y nos da que y no quiero decir que esto se puede trasladar a Latinoamérica, calculo que el monto para nosotros sería menor, los costos de hacer negocios son mucho más altos allí. Hemos estimado que es unos 100 millones de dólares para que se instale una empresa del sector privado para desarrollar el esquema del contratista independiente. Entonces, ¿qué propuestas tiene ese proyecto? Y es muy importante, ese paper tiene dos grupos, ¿no? Uno, esquemas que son financieros, pero de nuevo, son esquemas financieros y regulatorios, porque, como decía al principio, los derechos de propiedad del sector están en regulaciones, y lo que uno financia son derechos de propiedad. Si uno no tiene la manera de recuperar el dinero, uno no lo puede financiar. Entonces, la regulación está muy involucrada en todos estos mecanismos que estamos proponiendo. Por ahí son pequeños esquemas de regulación que permiten el desarrollo de un instrumento financiero asociado. Y finalmente hay dos casos que son regulaciones para que un cambio en el esquema regulatorio para permitir el financiamiento con esquemas tradicionales de financiamiento. Entonces estos son los dos grupos que de alguna manera uno puede ver aquí. Entonces, el primero. Vamos con el primero. Y acá, el transportista independiente que hemos visto tradicionalmente ha sido, como dije, un BO, o sea, Build, Operate and Own, Build, Operate and Transfer, y la selección de uno u otro tiene mucho que ver con lo que dice la legislación general sobre la participación del sector privado. En Argentina, el sector eléctrico es una responsabilidad del Estado y los bots son por 95 años para la transmisión. Entonces, la realidad le pusieron, como estaba esa restricción, era un plazo largo, pero el activo tiene que volver al Estado.
En los países en que esto no es necesario, no está bien claramente establecido, o sea, el sector privado puede ser el operador de largo plazo, se ve más el BO como mecanismo, cuando no hay una restricción legal tan grande. Y acá lo que nosotros proponemos es cambiar los tipos de contratos. En el BOT-BO, lo que ocurre es que el privado, al operar, toma todo el riesgo del diseño y de la operación. Cuando uno hace un leasing o un fideicomiso, que son los mecanismos que están de alguna manera previstos, en ese caso tiene la responsabilidad el operador, ¿no? Porque la empresa pública que va a estar comprando tiene que poder identificar en este nuevo activo la forma en que opera. No vamos a cambiar, no vamos a agarrar a UTE, que tiene un fideicomiso para una línea de transmisión, y le vamos a hacer cambiar sus reglas de operación. Con lo cual, el que diseñó la línea en ese caso y el que opera la línea es UTE. Pero ahí hay un fideicomiso donde se ha aportado el dinero. Ese fideicomiso genera ingresos a través de un contrato de capacidad, y de alguna manera el activo es remunerado en una manera independiente. O sea, es un negocio netamente financiero. Estamos sacando el componente de innovación. Por eso, dentro de los puntos de atención, este mecanismo trae menos nivel de innovación. Pero si el privado es el que construye esta línea con las reglas que le han impuesto en cuanto al diseño, es muy probable que pueda negociar mejor algunos derechos de paso. ¿Ah? Es muy probable que tenga más flexibilidad. Lo que vamos a tener que tener es una buena regulación para esos derechos de paso, pero de alguna manera esta es la opción. Decir, bueno, vamos al leasing como una modalidad de PPP más simple, vamos a fideicomisos financieros para el financiamiento de las líneas como algo más simple. ¿Tá? Entonces, lo que decía, el sector privado puede de alguna manera responder mejor con el tema de los derechos de paso, y eso ya es un gran avance en las problemáticas que estamos viendo en la región. Y este tipo de contratación puede permitir que los proyectos sean más pequeños, ¿no? Es decir, porque lo que limita de alguna manera el tamaño es si yo tengo que instalarme en un país nuevo, si soy un transportista independiente, bueno, por lo menos los primeros tienen que ser más grandes, uno tiene que tener una cartera de proyectos. Los proyectos están off balance sheet, con lo cual mantienen porque se cobra en el caso de los fideicomisos y en el caso del leasing se cobra como un cargo anual, y de alguna manera eso le permite que no esté en la estructura financiera. En el caso del leasing depende de ciertas reglas de cómo se contabiliza. Así que, dicho esto, este es el primer grupo de propuestas. Modificar las modalidades, siempre. Diciendo esto, baja la innovación. Y eso es muy importante, ¿eh? Hemos visto casos donde realmente el sector privado, mucho de lo que uno ve en la baja del costo, no tiene que ver con un menor costo del capital, sino que tiene que ver con una innovación a la hora de construir. Estos sectores privados que desarrollan esos proyectos tienen cadenas globales de compras de las torres o de los cables, y de alguna manera, poniendo su estructura, su formato de construcción y su formato de operación, reducen el costo total. El segundo grupo es utilizar fideicomisos en la cadena de pago. Acá hay un caso que no es un fideicomiso, pero funciona bastante cerca, que es el caso de República Dominicana, donde existen unas cuentas compensadoras que recaudan y de alguna manera hacen el pago a las generadoras y a las transportistas. Entonces eso mejora la cadena de pago. La propuesta es a través de fideicomisos, que aquí hay una discusión dónde va el fideicomiso, ¿no? Es decir, uno puede poner el fideicomiso después de la distribuidora o lo puede poner antes de la distribuidora según la problemática que uno esté observando. En general, cuando vemos problemas de
pérdidas e incobrabilidad, estamos hablando de ponerlo en el punto neurálgico donde las distribuidoras cobran. Lo que hace esto es, uno lo ve, dio el caso de República Dominicana, este mecanismo le ha permitido, de priorización de los generadores, ha permitido una gran expansión privada en República Dominicana en la generación. ¿Tá? Entonces, esto para el transporte, uno va a la empresa de transmisión de República Dominicana y tiene año tras año los financiamientos. Después está el tema de que es una empresa pública y cómo asigna esos activos. Bien. El tercer sistema es priorizar el tema de bonos verdes. Y acá empezamos con un tema regulatorio propio del sector financiero y del regulatorio del sector energético, ¿no? En el primero era simplemente una modalidad de compra, en el segundo, ¿no? En el anterior estamos hablando de un esquema de mejora, un fideicomiso con alguna mejora en el sistema de pago, no estamos modificando nada de la regulación energética. Acá sí se modificaría, uno debería empezar a pensar que uno declara cierta cantidad de activos como los ingresos va a transmitir energía renovable. Entonces, las taxonomías verdes podrían permitir, según lo que cada país apruebe, pero la europea lo haría si tiene una cierta cantidad de energía que va a pasar por la línea y es verde. Entonces, uno como referencia de financiamiento, estas regulaciones, es decir, modificar y que cuando uno clasifica líneas dirá, bueno, esta es una línea de tal tipo y cuando uno planifica, uno ya la nomina como una línea netamente para el desarrollo de recursos renovables. Esto está en la regulación chilena. Ellos hablan de líneas de desarrollo, ¿no? Entonces son líneas que cumplen otros parámetros que no son los que cumplen 100% con la regla la regla de oro de la reducción del costo de la energía. Entonces, y prever que las taxonomías locales adaptadas también prevean para que los bancos locales puedan prestar en esa línea o, en ese caso, poder hacer un alineamiento internacional y reducir el costo del endeudamiento, ¿no? A partir de cambiar las regulaciones de la clasificación de las líneas. Así que aquí el otro tema es, debería haber alguna certificación, que eso podría ser realizado por el centro de despacho, que permita verificar en forma recurrente que la energía inyectada en esa línea proviene de fuentes renovables. El tercer sistema, este sistema de alguna manera lo hemos visto en una forma informal en la Argentina. Digamos, en el proceso de expansión reciente, algunos de los generadores renovables han financiado parte de la línea a cambio de un derecho en el orden de despacho. Acá hay un tema para entender qué es lo que pasa. Es decir, cuando uno expande la red de transmisión y lo hace un generador térmico, en general tiene un cargo por potencia que le permite financiar su negocio. Entonces, si en el despacho después no sale nominado, el impacto en el flujo de fondos es muy pequeño. En el caso de los renovables no es así. En el caso de los renovables, cuando tiene un problema de curtailment, porque la línea no tiene capacidad y entonces se nomina hacia abajo proporcionalmente las líneas de transmisión, tiene un impacto sobre la rentabilidad. Entonces, la idea de alguna manera es permitir que haya licitaciones para las expansiones donde los que están desarrollando los proyectos de generación digan, bueno, yo financio esta línea y me quedo con un derecho de uso de la transmisión, que en realidad, por el sistema que utilizamos en Latinoamérica y el Caribe, despacho por costos, tenemos mayormente sistemas estampillados y no tenemos derechos de uso de las líneas, ¿no? Entonces, en realidad son derechos de orden de despacho, que básicamente ese es el esquema. Esto, de alguna manera, es una evolución hacia que haya ciertas líneas que puedan ser ya desarrolladas por generadores y que esa le permita
el uso y que el curtailment, que es una cuestión que tanto nos piden todos los bancos que miremos en los escenarios, esté eliminado porque tiene la posibilidad de despachar. La tercera, perdón, la que sigue, la quinta. Ahora, como decía el anterior, uno de los problemas, uno de los puntos de atención de este esquema es la escala subóptima. Uno por ahí, en el momento en que llega, se necesita dentro del sistema y dado los tiempos de desarrollo y las tasas de descuento que se utilizan en la región, la línea que se desarrolla está en línea para la demanda del momento, pero por ahí 3 años después se necesita una cantidad adicional y entonces uno debería expandir y cuando uno lo estudia, al sistema le convendría que la escala sea mayor, ¿tá? Pero a los desarrolladores no. Entonces eso podría dar algún sistema subóptimo y decir, bueno, entonces incorporemos en este esquema de derechos de despacho de capital de riesgo, de sistema de despacho, incorporemos capital de riesgo. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto de capital? Bueno, algún tipo de capital a fondo perdido, que si se da esa expansión futura, se recupera, ¿no? Es decir, un capital subordinado. Eso lo estamos viendo en el desarrollo de algunos proyectos renovables en países de baja renta, y de alguna manera lo que hacen es eso, es decir, hay alguien que aporta un fondo que en el caso de nuestra región podría ser el sistema, es decir, bueno, yo además pago por un adicional y después cuando venga esa demanda recupero esos derechos de despacho adicional y los puedo transferir a los desarrolladores privados nuevos que se quieren instalar en esa línea, ¿no? O cuando vayan apareciendo productos que la línea está, ya tener una idea de cuál es el costo y recuperar esos fondos. Pero financiar ese gap de tiempo, como si fuese un take or pay, pero en realidad con un capital de riesgo y no cargar al sistema con un costo. Es decir, buscar un tercero que haga de financiamiento. Finalmente, y ya entrando en el último de los esquemas, una de las cosas que estamos viendo son el tema de los derechos de paso. Y los derechos de paso en general no hay mecanismos de seguros claros desarrollados. Y entonces creemos que a través de los bonos contingentes que se usan para financiar cuestiones de seguros, tratar de ver si se puede armar un fondo para toda la región. Esta es una idea un poco más fuera de la transmisión en sí, sino de todo el sector, a través de poder emitir bonos contingentes, financiar un fideicomiso y de ese fideicomiso que dé los seguros de riesgo parcial a los proyectos para el ingreso tardío y que de esa manera algunos desarrolladores tomen el riesgo de desarrollar proyectos de transmisión. Es decir, uno ve el caso de Colombia, de nuevo volvemos, y tiene ciertas penalidades cuando se va retrasando en el tiempo. Obviamente hay cuestiones de fuerza mayor que uno puede plantear, pero este esquema podría de alguna manera hacer entrar más inversionistas al desarrollo de líneas. Y ahora pasamos a aquellos que requieren un cambio regulatorio para facilitar inversiones. Es decir, el primero de ellos, diría yo, es la internalización de costos ambientales a la hora de evaluar líneas de transmisión. Muchas veces cuando uno hace la modelación, uno elimina alguna línea porque la misma no cumple con la regla de oro, lo que siempre venimos charlando, es decir, no cumple con la energía, el reducir de alguna manera la energía no suministrada, pero si considerásemos algún tipo de ingreso financiero por bonos de carbono, esta línea se construiría. Acá hay un tema de cómo primero se modela en su conjunto, y cuando se modela en su conjunto, hay líneas que se seleccionan y luego esas líneas se evalúan independientemente. Bueno, en esas líneas seleccionadas en forma independiente, introducir la posibilidad de esta regla de financiamiento y entonces internalizar costos ambientales y esos costos ambientales, que básicamente son las emisiones, que reduzcan
el, el costo que incrementen la financiabilidad del proyecto y lo hagan entrar dentro de las líneas que pueden ser financiadas. Entonces, este sería la siguiente. Este tiene muchos parecidos con el tema de las taxonomías verdes, ¿no? Porque es la contrapartida regulatoria. Y el cap and floor, ¿no? Es decir, esto es un sistema que lo hemos visto en Europa para el desarrollo de líneas de interconexión entre países, ¿no? Donde las líneas en general, estos interconectores, se hacen en su mayoría por cuestiones de confiabilidad al principio. Entonces, la cantidad de energía que se va a transaccionar está más relacionada con el futuro de un montón de evoluciones en cada uno de los países. Entonces, esto podría permitir ese mecanismo. Uno lo que hace es pone un techo, pone un piso de ingresos. El piso de ingresos debería estar en el costo de financiamiento, es decir, el costo de financiamiento de terceros con un costo de un reconocimiento muy bajo al capital propio, y un reconocimiento más alto por la parte del riesgo que asume para esta cantidad de ingresos que será recuperado si hay transacciones de energía. Entonces, lo que hace este esquema es introduce un riesgo que generalmente no tienen las líneas de transmisión, porque las líneas de transmisión siempre tratamos de que sean financiadas con cargos por capacidad y que el mercado asuma el riesgo de si construir o no. Por eso todo ese planeamiento centralizado. En este caso, empieza a tener riesgo de mercado, empieza a tener riesgo producto de que recupera parte del capital por las transacciones de generación. Entonces se hace un sistema doble y se pone también un techo, ¿no? La línea es muy, muy utilizada. De alguna manera ese monto, ese revenue cap, permite que no haya una gran rentabilidad, pero sí una rentabilidad que tiene que estar más relacionada con el riesgo del sector de generación. Entonces, estos son los esquemas que hemos puesto en propuesta en el informe. El informe obviamente desarrolla más en profundidad estos temas. Y acá está cómo lo vemos por grupo, ¿no? Es decir, qué grupo de alguna manera que tiene la posibilidad de aplicar o no estas metodologías. Y acá, cuando uno habla del fideicomiso de desarrollo y el leasing, que estos los teníamos presentados como uno, pero lo hemos abierto en dos para este análisis, también podrían ser utilizados en el esquema 1, ¿no? Pero partiendo del operador privado, ¿no? Podría haber algún caso específico, un activo más pequeño, la regulación podría integrarse. La realidad es que eso es, si bien se pueden utilizar, no es lo óptimo, por lo cual el grupo 1 no entra para este tipo de financiamiento, pero sí en los grupos que tienen de derecho público, que son básicamente el grupo 2, 3 y 5, es muy utilizado. Y en el caso del grupo 4, el leasing podría ser utilizado, pero con algunas restricciones. Los fideicomisos con orden de prelación pueden ser aplicados en todos, ¿no? De hecho, la Argentina, cuando hizo los primeros transportistas independientes en los 90 y pico, tenía un fideicomiso para el sector de generación que le pagaba a las líneas de transmisión y de esa manera hizo las primeras expansiones del sistema. Así que tiene aplicación para todos. Los bonos verdes y taxonomía tienen un tema cuando las empresas de alguna manera están muy integradas, no podrían tener alguna restricción, por eso es amarillo, pero podrían ser utilizados. Los derechos de transmisión para los dos casos son bien utilizables en los esquemas actuales ya del transportista independiente. Los bonos contingentes, la verdad que podrían ser aplicados para todos, eso por ahí habría que corregirlo. La internalización de costos en el grupo 4 y 5 no ingresan porque la planificación es realizada en general por la empresa que está, no está tercerizada, no tiene reglas, es realizada por la empresa y muchas veces es integrada con la distribución. Y el cap and floor, de nuevo, en el grupo 4, que son
el grupo de empresas que no han terminado con su regulación o que han vuelto para atrás, es una cuestión de verlo caso por caso, por eso está en el gris. Así que esto es todo. Abrimos a preguntas. Vamos viendo las preguntas, pero Darío, muchas gracias. sí. Bueno, primero hay una pregunta ahí sobre qué significan los colores. Si podemos aprovechar el verde, el amarillo. Sí, básicamente los verdes son cuando es totalmente aplicable, amarillos cuando en algunos de los países podría ser o tenemos alguna duda de cómo se adapta. El rojo es que no lo vemos aplicable y el gris es que requiere es como un amarillo pero más profundo, ¿no? Donde el sistema no entendemos en profundidad en ese grupo. Hay casos que se puede y hay casos que no. No es que requieren una mejora intermedia. Perfecto, gracias. Sobre otras preguntas que llegaron algunas sobre planificación específicamente, y eso sale un poco del alcance de este estudio, y claramente la planificación está relacionada con la inversión, la regulación y el financiamiento, pero salía del alcance de este estudio. Hace un par de semanas hicimos un webinar con la Universidad de Comillas sobre otro estudio específico sobre planificación, y a los interesados podemos compartirles también la presentación y la grabación de ese webinar. Otro punto, un poco con relación a si se puede acceder a la presentación y a la grabación de esta sesión. Sí, la vamos a enviar a todos los participantes. Hay un reporte asociado a esta presentación. El reporte no va a ser publicado, no hace parte de una publicación como reporte, pero igual podemos compartir con alguien que esté interesado. Lo que sí, el BID está preparando una publicación insignia sobre los desafíos de transmisión en Latinoamérica, que vamos a publicarla alrededor de finales de octubre, que incluye un análisis de cómo se planifica la transmisión, cómo se regula, cómo se financia, todo el tema de permisos ambientales y sociales y de nuevas tecnologías. Obviamente este reporte que están presentando Darío y Nicolás es uno de los insumos que hemos tomado y hace parte como uno de los insumos, pero lo que vamos a publicar desde el BID a finales de octubre es una publicación un poco más amplia y detallada sobre los desafíos. Pasando ahora a algunas de las preguntas que están en el chat y las leo en el orden en que nos han ido llegando. La primera es, en un contexto donde la heterogeneidad de riesgo país y la alta intensidad de capital de los proyectos de transmisión puede desalentar al inversionista privado, ¿qué esquemas regulatorios de asignación de riesgos y garantías de retorno consideran que son más efectivos para atraer financiamiento sin comprometer la asequibilidad y la confiabilidad del servicio eléctrico? Y yo creo que es la pregunta del millón esa, y bueno, la pregunta la hace Leonardo Abel Márquez. Este, para decir algo, porque que viene al caso de decir, cuando uno ve en algunos países donde el transportista independiente está o hay inversión privada, saquemos al transportista independiente, muchas veces el sector tiene mejor acceso al crédito que el país. Y eso tiene que ver con la cadena de pago. Entonces el secreto es qué tan sólido es la cadena de pago y la capacidad de la tarifa de repagar la cadena. El mejor ejemplo de esto es Guatemala. Entonces, cuando uno ve eso, lo que ve es algún esquema de subsidio que funciona sin participación del presupuesto del Estado, si bien hay subsidio, y que quiere decir que no tiene participación del sistema del Estado, sino que tiene un esquema del sector donde uno puede ver de dónde salen los fondos y a dónde se aplican, ¿no? Esto está vigente en varios de los países que hemos visto en la lista que que tienen transporte independiente. Esto es vigente en Guatemala, en Colombia y en Perú. Hay esquemas de este tipo. Entonces, cuando eso pasa, el sistema funciona bien. Ahora, eso no pasa en todos los países. Entonces, ahí es donde uno tiene que ver sistemas como los fideicomisos para tratar de mejorar la cadena de pago. Pero acá el secreto es
que la cadena de pago sea sólida. Si la cadena de pago no es sólida, es muy difícil financiar, es una cosa muy obvia, y se trata de ver cómo uno le pone mecanismos a que a que el inversor privado pueda invertir. Donde la tasa de riesgo país es muy alta y no se cumple la solidez de la cadena, resulta muy difícil atraer inversores privados. Gracias. Una pregunta de Cristóbal Zamudio. Saludos, Cristóbal. ¿Qué países cuentan con ese marco regulatorio donde el financiamiento de la línea la pagan los generadores mediante la asignación de derechos o aseguramiento de despacho? No, comentaba que cuando estábamos analizando nos empezamos a encontrar que la Argentina estuvo negociando, o sea, Camesa estuvo negociando la expansión privada de algunas líneas a cambio de darle ese derecho de despacho. Eso está en discusión, la regulación para imponerlo. No, hoy no está formalmente escrito, o si hay unas regulaciones de menor nivel, pero es una idea que hemos propuesto. Pero lo hemos visto ya en acción, ¿no? Digamos, en algunas zonas, en una zona de Argentina. Gracias. Respecto al modelo de derechos de transmisión, en la región vemos el desarrollo de proyectos de gran demanda o generación en ciertos países, energías renovables no convencionales, hidrógeno verde, minería, data centers. ¿Cuáles son los países que permiten la financiación por privados de las líneas de transmisión? El grupo que está primero, digamos, el grupo uno lo que tiene es Guatemala lo permite, Nicaragua, Honduras lo permite, pero ya no están en el grupo uno. El Salvador también. El Salvador está cambiando la regulación, así que podríamos dejarlo afuera. En Panamá hoy no lo permite, pero le está buscando la manera a través de las normas de PPP. Colombia lo permite, Perú lo permite, Chile lo permite, Argentina la regulación está. Uruguay ha hecho algo con los fideicomisos, Brasil es el mercado más grande del mundo de eso hoy por hoy. Así que eso es básicamente lo que podría decir al respecto. En República Dominicana lo podría permitir, está de alguna manera discutiendo el tema. Ese es el estado actual. Ecuador tiene una norma de PPP que podría ayudar, pero no lo ha instrumentado. Gracias. Otra pregunta de Rogelio Cortés dice, ¿la inversión en transmisión se convierte en atractiva cuando las líneas de transmisión se mantienen transmitiendo potencia o energía en forma constante, muy cercana a sus límites operativos de seguridad? O sea, cuando hay una buena utilización de las líneas. Acá yo diría una cosa, si hubiese un error de planificación y alguien licitase una línea que no es necesaria, no sé qué pasaría, ¿no? Una línea que no está siendo utilizada, pero en líneas generales, las líneas que están siendo construidas se planifican y el proceso de selección de líneas que van a ser licitadas son líneas que son muy obvias que se necesitan. Con lo cual, el transportista en general, el que entra no tiene riesgo de demanda. Yo no sé qué pasaría si hay riesgo de demanda. ¿Qué pasaría con los que estamos viendo que invierten en el sector? Porque son bien adversos al riesgo y no saben nada de comercialización, ¿no? Son operadores y financistas, ¿no? Entonces, no sé si es una definición o es al revés. Producto de cómo se eligen, esas son las líneas que se financian. Y ese es un tema que lo vimos también en el estudio de planificación. Incluso se puede cambiar el paradigma de que no sea la transmisión la que siga el desarrollo de la generación, sino más bien la transmisión la que habilite el desarrollo de la generación, adelantando las inversiones en transmisión, que puede ser que estén subutilizadas los primeros 2, 3 años, pero que eventualmente habiliten nodos en el sistema para la instalación de generación renovable, que bueno, la solar, por ejemplo, que puede instalarse en diversos lugares, no es tan localizada como otras, o también la instalación de puntos de demanda, ¿no? Temas, habilitar corredores de transmisión como un cambio del paradigma de planificación. Dentro de los esquemas financieros, uno es ese, ¿no? Es decir, bueno, que haya un mecanismo de declarar ciertas líneas como
renovables y que uno las meta las líneas a licitar, aún aunque no estén totalmente desarrolladas, necesarias en el momento. Pero lo que uno debe tener es muy seguro de la calidad del recurso. O sea, eso en el norte de Chile sería obvio, Sí. digamos. Una pregunta de Paolo Mastropietro. Saludos, Paolo. Gracias por la excelente presentación. Entiendo que los derechos de transmisión que proponen serían derechos físicos, considerando que estas líneas irían a conectar sobre todo recursos renovables variables cuya producción está sujeta a incertidumbre. ¿No se corre el riesgo de que estos derechos físicos de transmisión provoquen ineficiencias en el despacho y no se podría conseguir el mismo objetivo con derechos financieros? Hay un tema, para que haya derechos financieros debería haber propiedad sobre habría haber derechos de peaje. Entonces, el punto es que es un camino intermedio. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos un mercado de costos en general. Eso va a ir cambiando porque fíjense que el único mercado de precios es el mercado que ya tuvo recurrentemente. El mercado de costos no le da, tiene una etapa del año que es Colombia, donde tendría costos marginales cero, ¿no? Cuando grandes lluvias, entonces ellos hicieron el cambio antes, porque tuvieron el problema antes. Eso va a ir pasando en la medida que vaya entrando renovables y ahí los mercados de este tipo de comentarios va a ser muy válido. Va a haber mercado de precios y con el mercado de precios uno va a tener que desarrollar los derechos de transmisión. Yo no sé si lo dije, pero lo digo ahora, es lo que estamos proponiendo es un derecho de orden de despacho, justamente porque en general, al ser en la mayoría de los países de los que estamos viendo, al ser un mecanismo de estampilla, donde el dueño de todos los derechos es el ISO, el administrador del mercado, este es un mecanismo intermedio para darle el paso. Cuando hay un contrato, un mercado de precios, indudablemente los mecanismos financieros van a ser más que importantes y es el camino hacia adelante, eso va a permitir más financiamiento. Lo que no sé es si con los niveles de riesgo país que tenemos esto es aplicable a todos los países, porque la evaluación de derivados, cuando uno empieza a meter mecanismos financieros para muy largo plazo, generan unas distorsiones grandes. Así que eso es un tema de charla interna aquí entre nosotros, entre los socios de mercado. Sí, bien. Claro, es un tema de la disponibilidad física también para tener esos derechos financieros, ¿no? Claro, porque vos hoy lo tiene todo el centro de despacho, el dueño de todo es el derecho de despacho, entonces vos tendrías que empezar a darle propiedad a las líneas y eso entonces después podrías tener el derivado, porque para que haya un derivado tiene que haber un derecho que hoy no lo tiene nadie, no hay dueños en el despacho central. De acuerdo. Una pregunta sobre los mecanismos de cap and floor y en qué países se han utilizado. Bueno, ahí menciona en Europa, ¿en qué países de Europa se han utilizado? Mira, nosotros lo leímos para Inglaterra, eh, así que es el país que lo ha implementado para líneas de transmisión con el continente. Sí. Y exitosamente me parece. Incluso también han habilitado un mecanismo parecido para almacenamiento, ¿no? No solo para líneas, sino un mecanismo de cap and floor para activos de almacenamiento. Eh, Sobre el caso de First Loss Capital, menciona Juan Lucevic, es interesante como alternativa para que un proyecto renovable pueda absorber una línea de mayor CAPEX relativo. Si podrían ampliar un poco más el caso de First Loss Capital. Básicamente es cuando vos haces el orden, ¿no? Uno tiene deudas senior y deudas junior. Acá uno pasaría a tener un capital senior y un capital junior, ¿no? Entonces, ese capital junior sería el que, digamos, ese patrimonio junior, el que financia ciertos retornos durante la primera etapa del proyecto hasta que el mismo está en operación. Esto que hablábamos de decir, bueno, hago líneas sin la energía incluida. Entonces el mercado no lo paga ese operador y a cambio de eso uno podría haber dos tipos, ¿no? Si uno tuviese financiamiento concesional, eso podría ser a fondo perdido. Si es un
capital de mayor riesgo, uno debería prever algún tipo de retorno mayor para este capital que está tomando el riesgo de la generación. Gracias. Hay algunas preguntas específicas sobre países, sobre México, Costa Rica, Argentina, pero en sí el análisis no ha sido a nivel de detalle del país, no ha llegado a analizarse la normativa o los marcos específicos de cada país. Podemos si nos dejan un email, tratar de responderlas. Mientras no sean muchas, ¿no? Hasta 10 tomamos, digamos. Perfecto. Una pregunta para el BID. Mencionan los proyectos de gran escala para generar energía renovable, como son los de energía eólica, costa afuera, requieren de esquemas de financiamiento más ambiciosos. El Banco Mundial y la IFC han generado planteamientos que buscan responder a tal ambición. El BID y su filial equivalente, que sería el BID-Invest, ¿tienen algo similar o lo están pensando desarrollar? En sí, respondiendo a eso, el BID trabaja definiendo la estrategia junto con los países. Nosotros financiamos los proyectos que los países priorizan y anualmente se hacen ejercicios de priorización de qué es lo que cada país quiere que financiemos. De momento, el tema de eólica offshore, me parece no hay países que estén desarrollando proyectos más allá de estudios o alguna iniciativa piloto. Y claramente si existe la necesidad de que algún país, que apoyemos a algún país en estudios, es un tema de diálogo con el BID para esos estudios. Llegado el momento, si estos fueran proyectos que se implementarían y que requieren financiamiento, es muy probable que el BID también podría financiarlo. Siempre en acuerdo con los países. Como digo, el BID no define los proyectos a financiar unilateralmente, sino que siempre se da en un diálogo coordinado con las autoridades de cada país. Hay una pregunta de la posición del BID con respecto a países con alta inestabilidad política. Me parece que sale del alcance de este webinar. Hay una pregunta que continúa a una pregunta anterior, pero no sé a cuál se refiere. Gracias por la respuesta, aunque me refería que sea la demanda o la generación pague por la transmisión. Me parece que es una pregunta relacionada a la transmisión dedicada a puntos de demanda o a generación. No, me parece que, a ver, pues, creo que la entiendo. En general, en la mayoría de los países, la generación paga por la transmisión, donde la distribución paga por la transmisión es en Colombia, de los países con más desarrollo regulatorio. Después están los países híbridos, ¿no? Donde está todo integrado, la distribución y el transporte. Ahí está claro que lo paga el sector residencial porque está integrado en la tarifa, ¿no? Es decir, al ser caso de Uruguay, donde está integrada las dos cosas, paga el residencial. Pero en general, en todos los países, y esto es un buen análisis para comentar, esto mejora la cadena de pago, ¿no? O sea, si uno tiene los transmisores en su conjunto, le cobran a los mejores generadores, que son los que despachan y utilizan la red, que le cobran a los generadores que tienen los contratos financieros, y del otro lado tienen las distribuidoras, el riesgo está viene cada vez muy diversificado, ¿no? Porque tiene una cadena larga de pagos que van disminuyendo los riesgos de la cadena anterior. Entonces, por eso la transmisión está de alguna manera relacionada con los generadores, por eso reduce toda la cadena de pago, además de que los generadores en un mercado de costos son los que el transmisor es el que le permite la existencia del mercado. Entonces, pagan en su conjunto ese mercado que les permite competir. Entonces, esa es la lógica. En el único país que eso ocurre, que los transmisores le facturan a las distribuidoras en forma directa, es en Colombia, de los países más grandes de la región. Gracias. Una pregunta de Frank Banoy. Hola Darío, un gusto escucharte. Gracias al equipo consultor por la pertinencia del tema presentado y al BID.
las metodologías de reposición a nuevo o depreciación de los activos de transmisión. Esto podría reducir el apetito de desarrollo de proyectos de transmisión. Por otro lado, empresas del sector que han adoptado la gestión de activos como operativa de calidad, llevando su O&M a empresas modelo, podrían incentivar mecanismos de financiamiento premium. ¿Me repetís la segunda parte? Perdón. Empresas del sector que han adoptado la gestión de activos como operativa de calidad, llevando operación y mantenimiento a empresas modelo, podrían incentivar mecanismos de financiamiento premium. Me parece empresas que son más eficientes y aplican innovación, si podrían incentivar mecanismos de financiamiento premium. Hay una relación entre el apalancamiento y el nivel de eficiencia. Cuando más te acercas al 3% de los costos de operación sobre el BNR, son empresas más apalancadas. Eso sí está, lo hemos visto, creo que cuando Nicolás hacía algún trabajo para la facultad lo estuvimos viendo. Estaba haciendo su máster. Eso sí pasa. En cuanto a lo otro, que era si el BNR tiene... Hay un tema que no me pregunten dónde, porque son ya charlas con clientes que estamos teniendo estos últimos 2 años. En algunos países donde no está muy claro qué pasa después del primer periodo tarifario. Vos haces la licitación por 20 años, 15 años, 25 años y eso está fijo el ingreso. Luego, cuando es BOT sobre todo, ¿qué me vas a pagar? ¿Operación y mantenimiento o me vas a pagar un valor a nuevo? Porque si en la tarifa de 25 años recuperaste todo el capital, debería pagar operación y mantenimiento, más las inversiones a realizar. Eso en general estamos viendo que desincentiva. O sea, de alguna manera, cuando están empezando a pasar los años, hay algunos inversores que están tratando de decir, bueno, nosotros queremos que haya alguna discusión regulatoria. Obviamente el inversor quiere ganar dinero, entonces está buscando que se parezca más a un BO donde le tienen que pagar el valor nuevo de reemplazo luego del periodo porque tiene la obligación de mantenerlo en operación por toda la existencia, ¿no? Entonces está esa discusión y sí hay un tema regulatorio que todavía no tenemos claro si tiene algún impacto, pero hay algunos desarrolladores públicos y privados que nos están preguntando sobre este tema hace un par de años. Hemos hecho algunos reportes. Hay un tema asociado también a las nuevas tecnologías, pensando en conductores avanzados, por ejemplo, FACTS, compensadores síncronos, que son inversiones que te pueden permitir ampliar la capacidad de transmisión y no necesariamente son remuneradas. Entonces hay tal vez una necesidad de cambiar la lógica de la remuneración, no a la inversión en sí misma, o sea, que no sea que lo que se remunera es la inversión, sino a la capacidad de transmisión. Me parece que hay en Gran Bretaña algunos modelos y ya lo que buscan es, yo te pago por la capacidad de transmisión entre el punto A y B, y tú me dices cuánto debo pagarte, pero no te pago en sí por el activo o por lo que tú inviertas, te pago porque tú me disponibilices una capacidad de transmisión entre 2 puntos, y puede ser que pongas una línea con temas innovadores, una línea y una batería. Entonces, yo creo que también puede haber un cambio ahí de la manera en que pensamos qué es lo que se tiene que remunerar, ¿es el activo o es el servicio que ese activo da, ¿no? Independientemente de cuál sea el activo en el cual tú estás invirtiendo. Eso va a ir de la mano de ir saliendo al mercado de costos, ¿no? Uh-huh. Todo tiene que ir mutando a un mercado de precios. Sí. Hay que entender que el mercado de costos está muy relacionado con las tasas de riesgo iniciales, ¿no? Entonces, en la medida que los riesgos país vayan bajando, el mercado de precios y siga entrando el renovable, esto tendría que pasar ampliamente. Sobre todo porque... No, adelante, adelante. No. Sigamos con las preguntas. Una pregunta que viene para un país específico, pero yo la hago más general. ¿Cuál es el efecto de la ausencia de un agente regulador en la capacidad de atraer inversión?
Es una buena pregunta, ¿no? Porque en realidad, si no hay un agente regulador, ¿cómo está organizado el mercado, ¿no? No se me ocurre. eh, si la pregunta es si es un regulador independiente y el gobierno es el que lo está haciendo, la idea del regulador independiente es un tema de management en general del Estado. Es decir, los entes reguladores de energía requieren de personal muy específico que requiere ingresos superiores a los promedios del Estado. Entonces, lo que termina pasando es que la capacidad institucional es más baja. Si ese es el punto, ¿no? Si el Estado está haciendo la regulación, el Estado central, lo que termina pasando es que la capacidad institucional termina siendo más baja. Un regulador independiente con personal permanente de largo plazo termina siendo más apetecible porque uno lo que ve es más estabilidad en los conceptos regulatorios. Son conceptos soft que no he visto, debe haber, pero nunca hemos tenido que hacer ningún trabajo para demostrar esto. Gracias. Hay una pregunta sobre la aplicabilidad de los mecanismos para el grupo 5, que sería el grupo de los países donde aún se mantiene la transmisión prácticamente bajo control estatal de alguna forma u otra. ¿Es posible implementarse sin necesidad de una reforma legal? Y bueno, si hubo un análisis de barreras normativas para determinar la viabilidad de estos instrumentos, me imagino que depende de cada país, ¿no? Pero si pueden comentar un poco sobre esto. La realidad es que dividamos las barreras legales en dos, digamos. Hay barreras legales que son del sector energético y hay barreras legales que son del sistema de compras de los países. Si el sistema de compras de APPs lo permite, podríamos buscar, podría haber un caso eh, que uno que pueda ocurrir. También depende de las normas de APP, porque hay un concepto, ¿no?, en las normas de APP que no están hechas en algunos casos, yo he visto algún caso en algún país de Latinoamérica donde le hacían ajustar solo parte del costo por inflación en un periodo de 25 años. Y la realidad es que un proyecto de 25 años en la región no consigue financiamiento a 25 años como puede pasar en un país desarrollado. Un país desarrollado, uno tiene un proyecto a 25 años, consigue un financiamiento a 15, 20 años. Entonces, la tasa fija contra el capital sin ajuste por inflación, uno puede optimizar. Cuando uno tiene financiamientos de 7, 8 años, hay tasa variable en definitiva o más en la región, entonces la forma de ajuste tiene que ser toda. Entonces, depende de cómo es la regulación de APPs, puede o no puede y si existe, pero sí uno no entra por el sector eléctrico, entra por la regulación de APP. De acuerdo. Sí, es algo que sí hemos conversado bastante con Darío, con Nicolás, con el equipo. Hay una heterogeneidad en la región. Hemos intentado agrupar para no tener 27 columnas en el gráfico, pero en sí cada país es muy específico en su regulación, incluso donde hay países que tienen transmisión estatal, por ejemplo, igual hay diferencias entre ellos, algunos tienen ley de APP, otros no tienen, otros permiten la participación privada en su marco legal, pero en la práctica no se da por otros motivos. Y lo mismo, los países que tienen participación privada tienen diversos modelos. Algunos tienen participación privada con propiedad total del activo privado, otros concesionan, y hay todo el mix posible que uno puede imaginarse, lo podemos encontrar en Latinoamérica como ejemplo. Un poco el objetivo de este estudio era justamente encontrar eh, para estas diferentes tipologías que hemos intentado agrupar, probablemente de una manera imperfecta, pero había que agruparlas de alguna forma, qué mecanismos se pueden implementar con pocos cambios legales y regulatorios. Porque si nos vamos al extremo, uno podría decir, bueno, en todos los países tenemos que poner un marco de concesiones que atraiga financiamiento privado, que tenga un esquema de garantías para reducir el riesgo país y va a fluir todo. Pero sabemos que cada país define su política energética y su política eléctrica
también con otros objetivos de desarrollo económico o objetivos de política misma o de seguridad energética. Entonces, sí creemos que cada país puede definir el marco que mejor le parezca para su sector eléctrico y su sector de transmisión, y dentro de esos esquemas vemos que hay diversos mecanismos para atraer financiamiento. ¿Y por qué el foco en atraer financiamiento privado? Porque vemos que el financiamiento público no es suficiente. Ese es el tema. Un poco lo mencionaba Marcelino al inicio de la presentación. La región tiene que pasar de invertir 3.000 millones, 4.000 millones de dólares por año en transmisión a 8.000, 10.000, 11.000. Y aún ahora el financiamiento público no es suficiente, pero el financiamiento público compite con otras necesidades: salud, educación, transporte, agua, saneamiento, etc. Entonces creemos que hay formas en que el financiamiento privado debería canalizarse al sector de transmisión, y eventualmente también el financiamiento concesional, que es algo que no hemos hablado mucho, pero el financiamiento climático, pensar qué esquemas existen para atraer fondos verdes, fondos climáticos al sector de transmisión. Es un poco ahí como, no es conclusión de la sesión, pero mencionando por qué hemos agrupado de esta forma y por qué el foco en transmisión privada. Voy a agregar algo. Cuando uno va, hay más heterogeneidad en el formato de organización de los estados. Si uno es una agencia, el otro es parte del estado central, el otro es una sociedad del estado. O sea, hay más heterogeneidad en eso que en los temas del sector privado. Y eso incide muchísimo en los mecanismos de compra. Todos los mecanismos donde el Estado es el dueño tienen un mecanismo de compra específico que tiene que ser respetado y que es mucho más complicado que, que para el sector privado, ¿no? Entonces eso genera retrasos. Y según la metodología, una cosa si es el Estado central, otra cosa si es una agencia y otra cosa si es una empresa del Estado. Y una cuestión que surgió en una de las charlas fue que por ahí ver los casos donde se han sacado normas, como el caso colombiano, donde las empresas del Estado colombiano o de las ciudades colombianas tienen un mecanismo de organización que es parecido al privado, ¿tá? En cuanto al comercial, pero no están dentro del derecho administrativo que impone muchísimas restricciones. Entonces, eso es parte de las problemáticas que fuimos observando para el financiamiento, ¿no? También. Perfecto. Bueno, llegamos al final del webinar. Como les mencionaba, vamos a compartir la presentación con todos los que participaron ahora, y también la grabación la haremos pública, y a quienes estén interesados les podemos compartir también el reporte de esta consultoría. Como les mencionaba antes también, estamos preparando un reporte un poco más amplio que va a incluir otros temas, que será publicado en octubre. Les agradecemos el tiempo y sobre todo a Darío y Nicolás por el trabajo. Ha sido muy interesante trabajar este tema con ustedes. Y bueno, seguiremos ahí viendo otros temas de transmisión. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Luego.